Agradezco el estar acá, el tiempo, el esfuerzo de subir esta montaña. ¿Cómo está, viceministro? Muchas gracias, muy buenos días. Estaba leyendo, ¿no? Piedra, papel, tijera. Y tinta. Perdón, y tinta. Hemos cambiado porque sí, es verdad que el juego es piedra, papel y tijera. Sí, y yo decía, de la tijera pasado a la tinta. Entonces, yo me recuerdo, ¿no? Con los amigos, cuando nos reunimos a tijeretear, decía, ¿no? Entonces, este debe ser un programa donde tijereteamos también, la esencia, sí. Pero al nivel de la tinta, a un nivel más objetivo, más académico, más coherente para las pantallas, ¿no? Entonces, el equilibrio es lo que queremos resaltar con este nombre. Gracias por hacer mención. Eso era el piedra, papel y tijera, pasar al piedra, papel y tinta, porque trabajamos hasta hace poco con el papel, que siempre fue la principal fuente de información, pero las piedras y la tinta también, porque obviamente reflejamos el transcurrir y lo reflejamos en función obviamente de subjetividades, ¿no? Creo que ya nadie cree en esa idea del periodismo absolutamente objetivo, absolutamente verdadero. Mientras estemos los periodistas, seres humanos en medio, siempre habrá subjetividades, pero también la intención de hacerlo con equilibrio, ¿no? Yo tengo fe, mientras haya una formación idónea, mientras haya estas escuelas, yo tengo mis sobrinos, ¿para qué compras libros? Me dicen, ¿no? Y a nadie lee, me dicen. Es verdad, la lectura está cada vez en bajos niveles, ¿no? Es así, es bien duro nuestro contexto, ¿no? Es bien duro la realidad, pero uno aprende que la historia es cíclica, ¿no? O sea, hay momentos bien difíciles de bajura y también de subida. Creo que va a tener su tiempo bastante débil por la fuerte arremetida de las redes, nuestros libros. Absolutamente. Pero los libros son los libros, ¿no? La pasión de los libros. Y los medios tradicionales también, ¿no? Porque hoy se difunde mucho en redes. Hoy justo hablábamos del caso de una joven tiktokera que difunde contenidos. Hay muchos jóvenes que están siendo... no solamente jóvenes, ¿no? Que son fuente, que difunden contenidos, pero al final del día volvemos a los medios tradicionales, porque acá es donde tratamos, en la medida de lo posible, de tener siempre datos confirmados y nuevamente de alcanzar equilibrios, ¿no? Es lo que hace un investigador cuando yo decía, ¿no? Revisa fuentes, dice, no, esta es la fuente. Uno puede ver, pongámosle 3000 TikToks al día, pero tiene su informativo, un informativo, el que va a darle el criterio central. En el que confía, tal vez, en el que confía, en el que sabe que la fuente es importante. Puede haber muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso yo siempre tengo fe en algo. El ser humano siempre vuelve al origen, siempre vuelve a la fuente, siempre vuelve al arjé, al principio, a buscar su esencia. Y eso le pasa en política, en cultura, en arte, en todo. Siempre uno dice, no, volvamos a la esencia. Yo he estado viendo algunos TikTok, por ejemplo, de la derecha, que por la diversidad yo puedo hablar con toda tranquilidad, cómo han sacado sus mensajes de Banzer, de Gonzalo Sánchez de Lozada, los íconos de la derecha de la época del 80, 70, 90, y miren, este mensaje es válido para estos tiempos, dice, ¿no? La cultura, no, está muy folclorizado, recuperemos la esencia. En la iglesia, uno ve los domingos, ya está vacío los templos, ¿no? Y dice, volvamos a la esencia, a la comunidad original, ¿no? Porque el clero, el magisterio, volvamos a qué nos ha enseñado Jesús. O sea, el volver al origen siempre es fundamental, siempre es esencial, en cultura, en religión. ¿Usted es católico, viceministro? Yo soy de formación católica, ¿no? Yo tenía una madre que me ha educado desde muy pequeño, y un padre que también me orientaba. Me dije, yo recuerdo sus palabras, yo tenía creo 9, 10 años, y me dice, no voy a poder darte más yo, hay que buscar otras personas que te ayuden en tu formación.
ve a la iglesia, ¿no? Y usted recordará, hay un periodo entre el 70 y el 80, nuestros líderes del movimiento indígena, campesino, sindical obrero, eran protegidos por la Iglesia Católica, porque en esa época estaba en su auge la teología de la liberación. Y lo mismo pasa en las iglesias, por ejemplo, los adventistas, los luteranos, eran fuertes iglesias que también tenían fuerte inclinación hacia el pueblo boliviano. ¿Qué decía la teología de la liberación? Y a mí me encantaba leer a Codina, a muchos teólogos de la liberación que decían, un servidor de Dios tiene que tener la Biblia en la mano izquierda y el fusil en la mano derecha, ¿no? Y tiene que tener bien claro cuál es el rostro del pueblo. Entonces, eran tiempos diferentes. Hoy la iglesia está en otra dimensión, es otro nivel. Ha perdido mucha credibilidad, dicen las encuestas, como los medios de comunicación. Más del 70%, según un informe de Delfis, cree que los medios informan según intereses, y a la iglesia le ha pasado lo mismo. Viceministro, ¿qué le está pasando al movimiento indígena? ¿Está en una fase también de pérdida de credibilidad, o por lo menos de pérdida de fortaleza, divididos, lo que antes se vio como algo más parecido a la unidad, hoy se está viendo, de hecho, partido entre el mundo evista, arcista, que más allá de las siglas o de los candidatos, hay que mirar el mundo indígena como tal? ¿Está en su mal momento? Hay que analizar el sujeto histórico boliviano. El sujeto histórico boliviano no se reduce a una persona como Evo Morales, ¿no? No se reduce a un instrumento político como el MAS y PCP. El movimiento indígena originario y campesino es una realidad constituida. Tenemos más de 36 naciones, 36 reconocidas, y hay algunos pueblos no contactados en Bolivia. Hay registros de pueblos que no están contactados, y por el derecho a ese no querer ser contactados se los mantiene. No, sabemos que existen en algún lugar de la Amazonía, hay vestigios, han dejado, pero hay. Pero mi presencia es justamente, he estado en una jornada ayer con diferentes medios internacionales, y es a raíz de eso, o sea, de fuera de Bolivia, todo el mundo escribe, pregunta, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? Bolivia es un referente no solo local, sino ni siquiera solo latinoamericano, es un referente internacional de faro de reivindicación de los pueblos indígenas originarios campesinos. Y de pronto vemos que allá se están enfrentando entre indígenas. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? No solamente eso, compartiré con usted una de las informaciones que hoy hemos rescatado de AFP. Tenemos dos, mire, cuando hay problemas acá se ocupan de nosotros los medios internacionales. Sí. Hoy quiero compartir con usted justamente esta información, permítame un minutito para irnos a la información sobre la desestimación de la propuesta de diálogo. Tenemos esta información, por favor, la compartimos para hablar un poquito más con el viceministro. Así nos ven en el mundo. Evo Morales continúa su huelga de hambre. El expresidente izquierdista de Bolivia, investigado por el presunto abuso de una menor, lamentó que el gobierno haya desestimado su propuesta de diálogo para poner fin a casi un mes de protestas de sus partidarios que denuncian una persecución judicial en su contra. Los manifestantes también reclaman soluciones a la crisis económica y la renuncia del presidente Luis Arce, antiguo aliado y exministro de Morales. Después de fracasar moralmente, éticamente, jurídicamente, intenta acabarnos físicamente. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó el fin de semana que el gobierno acepta conversar, pero para abordar temas que atañen al órgano ejecutivo y no a otros órganos del Estado. Y agregó que en otros llamados para dialogar, Morales ha condicionado resolver el tema de su candidatura para las elecciones de 2025, un tema que lo enfrenta con el actual mandatario. Yo soy candidato legalmente, nacional e internacionalmente. La opinión consultiva, que no acepta? La elección indefinida. Pero la elección discontinua,
es legal, por constitución. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Productivo, en 21 días los bloqueos han generado pérdidas por más de 2.100 millones de dólares en distintos sectores. Uno de los principales organizadores de la protesta advirtió el sábado que no se daría ninguna tregua. Así nos ven en las agencias internacionales y más allá de esta información, vuelvo al mundo indígena que no solamente está alrededor de Evo Morales, no solamente está en organizaciones sociales, está también en las Fuerzas Armadas, está también en la policía, está también vendiendo fruta. Es decir, el mundo indígena compone una gran parte de este país. ¿Está en crisis, insisto, viceministro? Bueno, hay diferentes fenómenos que han empezado ya en la época del 80. Ha habido una gran sequía el 80 y ahí empezó una gran migración, ¿no? La gran migración de las comunidades hacia tierras bajas, hacia el trópico, hacia el norte de La Paz, ¿no? Y empieza aquello masivamente y empieza definitivamente la migración a los centros conurbanos, a las ciudades, ¿no? Las medidas neoliberales del 85 para adelante aceleran estas migraciones de mineros, obreros de las fábricas, hacia la periferia de las ciudades, ¿no? Ese no es un fenómeno de estos días, sino es un fenómeno que ya ha estado presente en Bolivia. Y es verdad, no podemos negar que el rostro del boliviano, no porque uno se ponga un traje ya ha perdido su identidad. Un quispe va a ser quispe siempre, un mamani va a ser siempre mamani, ¿no? Y el sujeto histórico, hoy, para no tener un conflicto indígena, originario y campesino, tal como se lo ha concertado, consensuado en la Constitución, está viviendo un momento de profunda evaluación interna y de tensión interna, ¿no? Cuando me preguntan por qué están divididos y peleando, yo les decía, bueno, hay que ser objetivo. Yo prefiero ser objetivo. ¿Hay algún punto de bloqueo en Tarija? Yo pregunto a la prensa internacional. No hay. Es Cochabamba, esencialmente Cochabamba y un par más. Exacto, ¿no? Hago el recorrido y ¿sabe por qué es Cochabamba? Porque los que sostienen esos X número de puntos de bloqueo son las 6 federaciones del trópico, ¿no? Pero son hartos, por supuesto. ¿Sabe cuántos afiliados tienen las 6 federaciones del trópico? Más de 40.000 afiliados. 40.000 personas dispuestas a organizarse, ordenarse. O sea, no es poca cosa más de 40.000 personas, ¿no? Pero y el resto, o sea, es lo que sufre, que también es indígena originario, porque el discurso hipócrita de Evo Morales a nivel internacional, el gobierno nos está aquí atacando a los indígenas, mentira. Está haciendo lo que le manda la norma contra un grupo que son las 6 federaciones del trópico, que ellos tienen una consigna, no tienen un pliego petitorio. Yo a todos los medios le dije, como órgano ejecutivo nosotros vamos a atender. ¿Quieres discutir temas de falta de hidrocarburos? Falta el arroz, falta harina, falta levadura, falta madera, falta, no sé, algún problema en su sector productivo, en su tema. Nos sentamos y resolvemos porque es nuestra obligación como gobierno atender estos temas. Pero discutir el tema de queremos que Evo Morales sí o sí sea candidato del MAS y PSP, queremos que los procesos de Evo Morales desaparezcan, o sea, esos temas no competen al órgano ejecutivo. Ese tema electoral, de candidaturas, judicial temas, también. Eso tiene que ver con el órgano electoral y judicial. Está en esas dos instancias en este momento. Y el tema de sus conflictos del señor Morales con no sabemos, con los procesos que tienen el tema de vulneración. En Argentina, ¿no? En Argentina, aquí en Bolivia, lo va a resolver en el tema judicial. Pero no puede ser que temas personales uses
a las organizaciones de las 6 federaciones del trópico, porque a los que está utilizando son las 6 federaciones. Usted va a todos los puntos de bloqueo que hay ahorita, son el trópico, estrictamente el trópico. No está identificado. Las verdaderas organizaciones nunca han apoyado este bloqueo, las han rechazado, las han refutado y en algunos casos han sido responsables de levantar incluso los puntos de bloqueo, ¿no? Entonces, hay que dejar bien claro que hay una realidad en Bolivia. La CESUD-CB, que es una de las tantas organizaciones, tiene 3 millones de afiliados. No se puede equiparar con una organización de más de 40.000 afiliados. No es posible. Entonces, ahí tiene que ser objetivo la apreciación si está realmente. Me han preguntado, Evo Morales ya no goza del respaldo de las organizaciones, de los pueblos indígenas, pero es que hace tiempo que ya no goza. Tierras bajas. ¿Quiénes son las tierras bajas? La CIDO. En Beni tenemos el CPMB, el CEPIP, el CEMIP, el Gran Consejo Chimán, el CIRABO, ¿no? Más de 18 pueblos, 18 naciones que viven. Si no apoyan a Evo Morales, viceministro, todas estas organizaciones apoyan mayoritariamente al MAS arcista en este momento. ¿Ustedes o usted cree que los movimientos los apoyan? Lo que están haciendo los movimientos sociales es más sabio. Y el presidente Luis lo ha dicho muy claramente. Yo no tengo ninguna intención de adueñarme del MAS, ni quiero ser candidato del MAS, ¿no? A nosotros nos han electo para hacer gobierno y resolver los problemas del país. Estamos haciendo. Eso está intentando hacer. Hay bloqueos que le ha hecho en la Asamblea Legislativa. Hoy esos bloqueos han salido a las calles y en eso está con su gabinete trabajando el presidente. Pero yo quiero que volvamos a este conflicto político interno de los pueblos indígenas, que analicemos este tema. En este escenario, los pueblos indígenas, a la cabeza de la ciudad, los de la altura, los que tienen los FAO-INP, los ayllus originarios del norte de Potosí, aquí los Hachacarangas, los Suyujaquizas, los Quillacas en Oruro, todos los pueblos, los de La Paz, Aymaralajas, todos los pueblos han tomado una determinación. ¿Cuál es el criterio? ¿Es más importante? Mire, ¿cómo es la sabiduría de nuestras organizaciones? Bolivia. Más importante ver la unidad de las organizaciones. ¿Acaso Evo no ha querido dividir y perforar las organizaciones? Lo ha querido y lo tiene, ha intentado, y lo que ha hecho es hacerse un pequeño grupo. Usted ve cuando salen las conferencias que hace, hay uno con Ponchito, yo soy con Amaga, y la Juanita Ancieta, yo soy ahora Bartolina, dicen, ¿no ve? O sea, se han inventado, se han autonombrado dirigentes, pero eso no ha logrado repercutir en las organizaciones. ¿Y qué dicen? Nosotros ahorita estamos viendo las peleas, yo muy críticamente, las peleas entre Evo y Lucho. Mañana, cuando tengamos que definir recién, ahí el pueblo va a definir quién va a ser nuestro candidato. Por el momento no es nuestra discusión. Por el momento nosotros estamos apoyando esto que nos ha planteado el presidente, que es un proyecto que se llama sustitución de importaciones, la industrialización. En palabras del compañero de a pie, reconstruir la economía. ¿Cómo hemos encontrado Bolivia el 2020 cuando nos han entregado el gobierno? Realmente catastrófico. O sea, la gestión terrible de Áñez más la pandemia ha atacado el bolsillo de cada familia. Yo ponía de ejemplo... Pero no hay errores también en este gobierno, Por supuesto, desde luego que sí. O sea, no vamos a lavarnos las manos y decir, pero hemos encontrado una gestión bien complicada. Hemos empezado desde abajo, querer armar, construir, y hemos planteado, queremos hacer otro tipo de economía, construyamos, ya no dependamos solo de los hidrocarburos, hagamos otras cosas más. Y ahí empieza el bloqueo en la Asamblea Legislativa para no dejar avanzar eso, que debería de estar corriendo, ¿no? ¿Que hay errores? Por supuesto, yo no voy a justificar, pero hay que ver el horizonte, a dónde
quería llevar, a dónde quiere llevar todavía el presidente. ¿Y por qué las organizaciones han decidido, por qué tenemos que apoyar a Luis Arce? Porque está claro que si no resolvemos esta deuda histórica con Bolivia, de resolver los temas de dependencia de importación, porque los bolivianos, esta copa de cristal importamos, este gato que está aquí importamos. ¿Qué hacemos los bolivianos? Tenemos que resolver los problemas. Y eso es lo que estaba haciendo. Ha planteado, voy a hacer 170 plantas. Está en ese proceso. Y ahí es donde dice, este presidente no quiere darnos canchitas, no quiere darnos ovejas y gallinas, quiere resolver los problemas. Por eso las organizaciones han determinado apoyar y respaldar. Que por culpa de eso les digan arcistas, dicho, nosotros respetamos la Constitución. ¿Y Evo Morales daba solo canchitas? Evo Morales ha tenido su oportunidad en 14 años. ¿Sabe qué me dicen los alcaldes de hoy en día, hermano? Compañero Evo, en mi municipio tengo mi coliseo, tengo mi posta de salud, tengo mi escuela, tengo mi cancha, ¿no? Tengo algunos adoquinados, unos 25 millones en 14 años. 30 millones, pongamos, ¿no? Sumado todos. Con Luis Arce nos ha planteado una planta que está entre los 80 y 120 millones, dependiendo de qué planta, y esa planta nos está obligando a toditos ahora a sembrar, a producir materia prima, a alimentar esta planta. O sea, nos está dando trabajo, vamos a generar economía, y además, mi hijo que ha ido a la universidad va a trabajar en esta planta. O sea, está cambiando la mentalidad del pueblo boliviano en estos lugares. Eso es lo que estaba. ¿El presidente Arce es indígena? El presidente Arce, yo lo que conozco es hijo de profesores. Entiendo que él es oriundo exactamente, no sé si de Tarija o de La Paz, ¿no? Pero toda su vida ha vivido en La Paz. Lo conozco, pero de ahí a qué, por todo boliviano, hay una palabra que se usa en la iglesia que se llama sincretismo cultural, ¿no? ¿Quién puede tapar el sol con un dedo, decimos, ¿no? Todos hemos tenido de una u otra forma sincretismo. Ahí yo estoy de acuerdo con usted. Todos somos mestizos. El más indígena de los indígenas, claro, y el más blanco de los blancos, a la boliviana, somos todos indígenas. Pero obviamente hay universos con una raíz más indígena. Le hacía la pregunta para poner sobre la mesa el perfil de un candidato o candidata, que está claro que a usted no le gusta Evo Morales, pero tiene que ser alguien indígena, o puede ser un mestizo también, o solamente los indígenas lo pueden hacer bien. ¿Cómo se imagina desde los pueblos indígenas un candidato o candidata a la presidencia? ¿Sí o sí indígena? Mi criterio personal, yo quiero excusarme, mucha gente, no, hermano Juan, usted representa, su voz es válida. Por supuesto que es válida, pero quiero plantear como criterio personal. ¿Por qué he aprendido yo? Yo soy de formación, he estudiado filosofía y letras en la Católica de Cochabamba. Me he formado con los curas y he tenido la oportunidad de ser becario, ¿no? Y me han becado y estudiado con el apoyo de la iglesia, por el cual siempre estoy agradecido. Pero hay los pilares más fuertes de la crítica y el análisis desde la filosofía. Pero nadie vive de filosofía, entonces dije, ¿qué hago aquí? Voy a tener que estudiar algo, y estudié en la San Simón Ciencias de la Educación. Dije, la mejor forma de poder aportar, hacer cambios, es a través de la educación, transformar. Y entonces, desde ese escenario, yo tenía un criterio de que las cosas, conozco mucho lo que hacía mi papá, un campesino que nunca terminó la escuela, nada, pero fue un filósofo, como dijeron todos. Era nuestro René Zabaleta del movimiento indígena campesino, porque él es el que ha ideado el tema de tierra, territorio, él es el que ha ideado el instrumento político, estos conceptos los ha ideado él. Entonces, cuando uno ve la toma del poder desde la óptica estrictamente sindical, política, es como querer que un tuerto quiera gobernar un país.
He tenido la oportunidad de mis primeras experiencias acompañar en los municipios, ¿no? Cómo es la gestión pública. Y cuando hablamos de gestión pública ya es otro nivel. Es insuficiente el discurso. Yo veo salir mucha gente animosa, quiero ser presidente, alocadamente, ¿no? Ex policías, de todo quieren. Pero la gestión pública realmente exige, ¿no?, que nosotros, los indígenas originarios campesinos, nos preparemos. No es nomás así de que quiero ser. Y cuando digo nos preparemos, yo ya estoy hablando porque ya he logrado conocer en esta oportunidad que me dio el presidente aymaras con doctorado, aymaras con maestrías, y en diferentes lugares, están en la agencia nuclear, están en diferentes empresas estratégicas, ¿no? Para ser presidente, y con esto nos vamos, porque la charla está tan entretenida que yo ya me he pasado 5 minutos. La última pregunta, viceministro, para ser presidente o presidenta, ¿qué es más importante para usted? ¿La formación universitaria, académica o el liderazgo político? Dígame rapidito porque nos vamos. Para ser presidente en Bolivia necesitas ser honesto, necesitas saber unir al pueblo boliviano, saber entender al pueblo boliviano, a ese campesino como a ese empresario, a ese minero como a ese cooperativista, saber tender esos puentes. Quien tenga capacidad de hacer eso, lo va a lograr. Liderazgo político, entonces. Liderazgo político, pero para sacar a Bolivia de lo que estamos, formación. Entonces, como dice el Chavo, las dos cosas. Yo me quedo con las... Es que ese es el nuevo perfil. Sí. Usted escucha a los jóvenes. El nuevo líder tiene que ser técnico político. Ese es el nuevo perfil. No hay otra forma. El que se cree político nomás va a estar en las esquinas, sigue gritando, pero nunca va a poder ejecutar porque no sabe cómo industrializar, transformar, llevar a otro nivel a Bolivia.